Bienvenidos sean a este video en el que veremos cómo calcular los caudales por nodo en una red abierta para un sistema de agua potable. Para eso utilizaremos el ejemplo que ven en pantalla, el cual contempla un tanque que distribuye a 4 nodos mediante una red abierta. Bien, el método que les voy a enseñar es más que todo referente cuando nosotros tenemos la población como dato. Y a la población me hago referencia a que tenemos la población conocida en cada nodo de distribución. Por ejemplo, supongamos que en el nodo A nosotros conocemos la cantidad de personas a las cuales va a abastecer este nodo. Entonces, si nosotros tenemos ese dato, podemos aplicar este método. Ahora, ¿en qué consiste? Primero nos hacemos una tabla, tal como la vemos aquí en pantalla, en la cual tenemos una columna de nodos, habitantes y caudales por nodo. Ahora, en la columna de nodos vamos a ir colocando cada uno de los nodos que nosotros tengamos, es decir, el nodo A, B, C, D y E. Vamos colocando el nodo A, el nodo B, el C, el D y el E. Eso para hacer referencia a que cada fila va a tener su propio caudal. Ahora, después de esto, debemos calcular, o bueno, tener como dato la cantidad de habitantes por la zona que va a distribuir cada nodo. Por ejemplo, supongamos que el nodo A está contemplado para distribuir a 650 habitantes. El nodo B, supongamos que a unos 800. El nodo C a unos 1000. El nodo D a unos 700. El nodo E, supongamos que a unos 750. Entonces, esta sería la cantidad de habitantes que se van a beneficiar en cada uno de estos nodos. Como pueden ver, son diferentes cantidades, no son cantidades iguales, equitativas. Entonces, cada nodo va a tener un caudal de distribución diferente. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular una sumatoria. Así que lo voy a colocar aquí igual, suma, abro paréntesis, y voy a calcular la cantidad de habitantes total que van a ser beneficiarios. Lo que me dice que son 3.900 habitantes. Aquí lo vamos a poner suma. Ahora, para poder calcular el caudal por nodo, requerimos encontrar primeramente un caudal unitario. Ese caudal unitario lo vamos a llamar QU. Este caudal unitario se lo calcula en base a un dato que nosotros tengamos. Ese dato se conoce como el caudal de diseño. Como pueden ver aquí, debemos conocer un caudal de diseño, el cual en este momento no lo he colocado, pero lo vamos a poner uno a modo de ejemplo. Esto lo voy a poner más abajo. Y supongamos que el caudal de diseño es el caudal con el cual yo quiero distribuir a toda mi red en total. Entonces voy a poner que el caudal de diseño, por decir así, es de, por decir, ¿no? Vamos a poner un valor de 90 litros segundo. Ese valor. Ahora, este caudal unitario va a depender del factor que nosotros tengamos acá. Voy a colocar aquí más. Y el caudal unitario va a ser el caudal de distribución o de diseño dividido entre la cantidad de habitantes totales que existe en mi red. Entonces vamos a hacer esa división y me da este valor. Las unidades van a ser litros, segundo, habitante. Esa sería la unidad. Ahora, para poder encontrar la cantidad del caudal por nodo en cada una de estas, lo que hacemos es ubicarnos primero en el nodo A y vamos a hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar el caudal unitario por la cantidad de habitantes. De esta manera los habitantes se van a simplificar y solamente nos va a dejar en litros segundo. Le doy Enter y ese sería el valor para el nodo A. Ahora, vuelvo a darle clic acá porque debemos tomar en cuenta de que el valor del caudal unitario es un valor constante. Por tanto, le voy a colocar el símbolo de dólar de esa manera. Ahora, una vez hecho eso, voy a jalarlo hasta el nodo E, o bueno, hasta todos los nodos que ustedes tengan. Y estos serían los caudales por cada uno de estos nodos correspondientemente. Esa sería una manera de cómo podríamos realizarlo. Ahora, para poder verificar finalmente, debemos calcular una sumatoria. Para eso calculo igual, suma, abro paréntesis y voy a sumar todos.
El resultado efectivamente me da los 90 litros sobre segundo. Entonces se va a distribuir los 90 litros sobre segundo en toda esta red que podríamos ver acá. Esa es la forma de cómo pueden calcular ustedes caudales por nodo en una Z abierta. Ahora, este método se conoce como el método de número de habitantes o cantidad de habitantes, pero también se lo puede aplicar como un método conocido como el número de familias. Así que aquí arriba lo vamos a poner según la cantidad de habitantes. Ahora, también, como les indicaba, se puede aplicar esto para la cantidad de familias. Entonces voy a copiar todo esto de acá y me voy a ir un poco más abajo. Me lo voy a ubicar por aquí. Ahora, también se lo puede aplicar esto en un caso donde nosotros conozcamos la cantidad de familias. Es decir, podríamos quitar esto por familias. Ahora, en vez de habitantes, bueno, prácticamente el método va a ser todo igual, similar a la esta de acá. Solamente que en habitantes lo vamos a cambiar por familias. Ahora, supongamos que en el nodo A, en vez de habitantes, nosotros conocemos la cantidad de familias a las cuales se quiere distribuir el caudal, o el agua en sí en este caso. Supongamos que aquí son unas 50 familias, aquí digamos unas 60, aquí unas 70, aquí digamos unas 40, aquí digamos unas 60, etc. Entonces, por el método de familias, supongamos que tenemos la cantidad de familias por cada nodo. De la misma forma, nosotros deberíamos aplicar este caso. El caudal de distribución, supongamos que va a ser el mismo. El caudal unitario, como en el anterior caso, va a ser el caudal de distribución o de diseño dividido entre la cantidad de familias. Solo que en el caudal unitario ya no van a ser habitantes, van a ser familias. Así que cambiemos eso por familias. Ahora, en el caudal por nodo, eh, en este caso vamos a hacer la misma multiplicación del caudal unitario multiplicado pero por la cantidad de familias. Así que hacemos eso. En este momento está multiplicándose por este valor de acá. Así que lo voy a modificar y lo voy a hacer que se multiplique por el caudal unitario de esta segunda tabla. Le doy Enter y ese sería el caudal unitario de ahí. Le voy a colocar aquí un valor que sea, bueno, le voy a colocar el símbolo de dólar para que se vuelva constante, de esa manera. Y luego lo voy a jalar hasta el nodo E para que se calcule para los demás. Y como pueden observar, en este caso, igualmente hemos podido calcular el caudal por nodo. La sumatoria igualmente la podemos verificar y podemos observar de que el resultado es de 90 litros sobre segundo, es decir, el mismo caudal de distribución o de diseño. Eso también puede ser aplicado para familias y para habitantes. También pueden ser aplicados directamente en el caso que nosotros tengamos la densidad como dato, es decir, saber qué tan denso es esta zona, y cómo aplicarlo. También se lo puede distribuir en vez de familias o habitantes a áreas, es decir, saber cuánta área de distribución va a contemplar el nodo A, cuánta área de distribución va a contemplar el nodo B y cuánta área de distribución va a contemplar los demás nodos. Sin embargo, en el caso de aplicar áreas, suele ser un poco impreciso, ya que no conocemos la cantidad de habitantes, porque podríamos decir, en este caso, por ejemplo, en el primero, que era el menor, el nodo D. Supongamos que el nodo D tiene solamente 700 habitantes, pero en las áreas, pongamos que abarca un área enorme. Entonces es algo ilógico aplicar eso, porque obviamente aquí se va a querer distribuir mayor caudal, según los cálculos. Pero supongamos que en el nodo C, donde hay mayor cantidad de habitantes, el área es pequeña, es decir, no es muy coherente hacer eso. Entonces, lo mejor en esos casos siempre es aplicar por densidades, si es que fuera el caso, o si ustedes desean pueden aplicar por habitantes, que es mucho más preciso, por familias, que pierde algo de precisión siendo realistas porque no conocemos que todas las familias tengan la misma cantidad, pero es muy útil también para calcularlos. Y así podríamos aplicar cualquier otro método, o bueno, cualquier otro factor. Pero los recomendables siempre es habitantes o familias. Pueden observar en estos dos casos, tanto habitantes como familias, que a pesar de que aquí dice mayor cantidad de habitantes, o bueno, nos hemos inventado, los caudales por nodo no van a ser iguales, pero ciertamente van a aproximarse a un mismo valor. Es por eso que se recomienda aplicar tanto habitantes o familias. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan darle like y puedan compartirlo. Eso me ayuda muchísimo y también a que puedan suscribirse.
En el canal tengo un video de cómo calcular los caudales por nodo en el caso de ser una red abierta, o bueno, en el caso de ser una red cerrada, el cual lo pueden encontrar en el canal. También les invito a que puedan visitar mi página www.fanesi.com en el cual subo mucho más contenido.